La matanza de San Bartolomé definitivamente es un hecho histórico que vale la pena recordar para mirar hasta dónde puede llegar el fanatismo, en este caso religioso, de católicos contra protestantes. Y es una forma de extinguir a los protestantes en Francia. Y por eso es tan interesante mirar esta parte de la historia, porque vemos que, si bien es cierto, Martín Lutero hizo evidente el negocio en el que se había convertido la fe a partir de su rebelión protestante, nacen unas iglesias que a la postre terminan haciendo lo mismo del catolicismo reinante. Pero es necesario estudiar con rigor por qué surge la famosísima matanza de San Bartolomé y también la guerra de los 30 años. En este aspecto quiero compartirles un testimonio de Alejandro Dolina, que nos habla de ese hecho de 1572 que se llama la masacre de San Bartolomé. Además, porque Dolina le mete un toque de humor a esta época tan interesante, pero a la vez tan compleja para analizar. Hablaremos de Marie Touchet y de la noche de San Bartolomé. Así que ubiquémonos en Francia, ya en el año 1566. Por esos días era el rey Carlos IX y Carlos IX era el segundo hijo de Catalina de Médicis. Carlos tenía 16 años y se mantenía casto, se mantenía. Todas las damas de la corte desesperaban por entregarle su amor. Esta falta de gusto por las damas era tan visible que una señora de la corte, la señora de Montpensier, hizo unas observaciones irónicas. El rey se enojó y aseguró que si se lo propusiera, daría tanto ejercicio a todas las damas que se arrepentirían de haber provocado a un león adormecido. Carlos IX, que era católico, y mejor todavía católico, recibía también las cargadas de los protestantes. Recuérdense que estamos en plena guerra de religión en Francia. Y entonces ya ahí no se la aguantó y decidió demostrar su debilidad de cualquier manera. Tanto es así que un día, caminando a orillas del Loire, encontró un grupo de muchachas que regresaban de pescar con sus prometidos. Eran todos hugonotes. Carlos, que iba junto a unos amigos, se precipitó sobre las jóvenes para amarlas, así nomás. Desde luego los prometidos se interpusieron. Se armó una pelea, pero los novios fueron derrotados y arrojados al río. Una vez sumergidos los novios, Carlos IX y sus amigos abusaron de las muchachas. Un asco, realmente. Un día de otoño de 1566, en el curso de una cacería, Carlos IX vio a una joven y se enamoró inmediatamente de ella. La dama se llamaba Marie Touchet. Parece que era muy hermosa. El cronista dice que además de sus cualidades físicas admirables, era espiritual y juguetona. Carlos IX quiso encontrarse con Marie y envió a Latour, el encargado de guardarropa, a que se la chamullara. El ayudante no tuvo dificultades en la misión y llevó a Marie redondamente al lecho del rey. Y dice la crónica que Marie se mostró muy experta en los juegos de Venus. Al día siguiente, Carlos IX, absolutamente encantado, pidió a su hermana Margarita, no es otra que Margot, la que fuera después mujer de Enrique IV, a su hermana Margarita que tomase a Marie como dama de honor a fin de que pudiera quedarse en la corte y en su proximidad. Carlos IX se enamoró locamente de Marie y pasaba el tiempo diciéndoselo. Es curioso además ver de qué modo aquel joven sombrío y brutal mostraba las mayores delicadezas con su amante. Pero pasaba algo que todavía no hemos dicho. Aquellas muestras de ternura no le alcanzaban de todo a Marie Touchet, que en realidad andaba con otro tipo, un tal Monlu.
El rey se enteró de este tipo y se amargó muchísimo. Sin decirle nada a Marie, el rey trató de saber hasta dónde llegaba su infortunio. Una noche le dijeron que la infiel Marie tenía escondida en una especie de carterita, bolso que siempre llevaba, una carta de amor de Montluc. Carlos se hizo de la carta de un modo extraño y retorcido, ¿no? Fingiéndose muy alegre, anunció que organizaba una cena a la que convidaba a algunas bellas damas. Marie formaba parte del grupo, ¿no? Y después ordenó a la Chambre, que era el capitán de la guardia, que llevara consigo a una docena de los más hábiles ladrones para que le afanara el bolso a todas las damas y llevara lo robado hasta la habitación del rey. Y así fue. Vino la Chambre, que se trajo unos chorros amigos de él, por algo era el capitán de la guardia, ¿no? Y se afanaron los bolsos de todas las minas para que Marie no se sintiera directamente aludida. Carlos no tuvo dificultades en distinguir la bolsita de su querida entre las otras y allí encontró la carta de amor de Montluc. Al día siguiente le mostró la carta a Marie. Ella se negó durante 5 minutos. Quiero decir, negó sus amoríos durante 5 minutos y después escupió todo. El rey prometió olvidar el asunto a condición de que Marie rompiese con Montluc. Ella juró que jamás volvería a ver a aquel amante y cumplió su palabra. Ahora bien, después del incidente de la carta, Carlos IX quiso ocuparse de los asuntos políticos y Marie animó a Carlos a encargarse un poco más de los asuntos del reino, y más que ninguno del asunto religioso. Sucede que Marie era protestante y pensaba que un acercamiento amistoso entre Carlos IX y los jefes de la Reforma podría traer una paz general. Recuerden que Carlos IX era católico y su mamá Catalina de Medici ni hablar. El caso es que, impulsado por Marie, que era protestante, Carlos IX entró en conversaciones con Gaspar de Coligny, el famoso almirante hugonote, es decir, protestante, que fue convidado a entrar en el consejo privado del rey. Y su poder en la corte fue pronto tan inmenso que Catalina de Medici se inquietó. Ella sabía que Marie Touchet era la responsable del ascenso del almirante Coligny. Era preciso, por lo tanto, alejar a la favorita. Y entonces Catalina decidió casar a Carlos IX con Isabel, hija del emperador de Austria. Muy bien, llegó la princesa austríaca a Francia, Marie lloraba mientras tanto. Con Isabel era hermosa, el casamiento tuvo lugar en noviembre de 1570 en Messières. Carlos IX parecía contento. Durante cierto tiempo se deleitó con Isabel, pero no se olvidó de Marie Touchet. Poco después del casorio corrió a verla. Contrariamente a lo que esperaba Catalina de Médicis, Marie conservó íntegra su influencia sobre el rey y Gaspar de Coligny continuó siendo tratado como príncipe de sangre. Era verano de 1572 y Coligny se había convertido en el verdadero señor del palacio. Incluso, seguro el almirante de ese poder, había empezado a conversárselo a Carlos IX para que le declarara la guerra a España. Aquí sí que Catalina se asustó. Atacar al muy católico Felipe II era arriesgarse a que la mayoría de los franceses se separaran del poder real. Catalina entonces llamó a su hijo Carlos y lo amenazó con cualquier cosa si seguía los consejos de Coligny. El rey, pensando en Marie Touchet, respondía que él sabía lo que hacía. Catalina entonces resolvió cortar por lo sano y mandó asesinar a Coligny redondamente. Llamó a un tal Moreler, le encargó el asesinato. Hay muchísimas descripciones de este asesinato. Casi todos los novelistas de Francia han descrito el asesinato de Coligny. Es que fue un asesinato muy teatral. Lo fueron a buscar a la casa, lo liquidaron, lo tiraron por la ventana. Ahora haremos todo. Pero vamos por partes.
La verdad es que primero hubo un atentado que falló. Fue el Moreler, matarlo a Coligny, y lo dejó por muerto, pero Coligny se salvó con el hilo de una pata, ¿no es cierto? Y Carlos estaba indignado, ¿cómo puede ser? Han querido matar a Coligny, y la madre se le acercó. Mira, te quiero decir una cosa, en realidad mandó a matar acá el Coligny en juicio. Y al rey le agarró un ataque, ¿no? Estalló en unas convulsiones nerviosas, se enojó con la madre, y la madre siguió la pelea, dijo, lo que pasa es que ese Coligny es un traidor, y está preparando 10.000 protestantes, le dijo. Yo no te lo quería decir, yo como son los padres. Sí. Yo no te lo quería decir, pero Coligny está preparando 10.000 protestantes para caer sobre el reino y para derrocarte, le dijo la vieja. Y entonces acá le agarró otro ataque. Empezó ahí que yo con convulsiones y gritó, que los maten a todos. Y Catalina dijo, está bien. Sí, aprovechó ese que los maten a todos y dio órdenes de matar a todos. Era la noche del 23 de agosto de 1572, al día siguiente era San Bartolomé. Y los católicos, bajo el mando de Henri de Guise, marcharon primero que nada a la casa de Coligny. Y ahí sí lo liquidaron tal como dicen, especialmente los folletines que cuentan. Estaba Coligny conversando con unos amigos en la casa. La pide esa liquidada. Qué sé yo, con eso sienten ruidos de bayonetas y espadas agudo y áspero. Y Coligny le dijo a los amigos, pues tómense el aire que me vienen a matar a mí, no quisiera que arrastrarlos a ustedes a esta situación tan desagradable. Bueno, está bien, si es así, y se hicieron repelús más rápido que el y apareció el famoso soldado Besme, ahí de todas las novelas, que fue el primero que entró a la habitación de Coligny, ya se habían ido los amigos. Y estaba Coligny, ahí me imagino, tirado en la cartera, y dice, ¿el señor es Coligny? Sí, dijo Coligny, empezó un discurso, que hay que respetar las canas, no sé qué, dijo, el otro le saltó. Era un joven que no respetaba las canas, cuando estas pertenecían al almirante Coligny. Bueno, incluso está la famosa escena de Henri de Guise preguntando, y abajo si ya lo habían matado, y uno que se asoma y dice, un momento, dice que lo están rematando. Una cosa horrorosa pero teatral, por eso se ha contado tanto. La matanza duró toda la noche. El asesinato de Coligny no fue más que el comienzo, ¿no? Creo que sonó una campana incluso en Palacio, que era la señal para que fueran muertos todos los protestantes de París. Nunca se supo con exactitud el número de muertos. La corona dijo que habían sido 2.000, pero los protestantes decían que sus muertos habían sido 100.000. Después de la noche de San Bartolomé, Carlos IX estuvo largo tiempo postrado y abatido. Catalina de Médicis no mostró ningún remordimiento y estaba satisfecha. Cuenta Brantôme que hizo embalsamar la cabeza de Coligny y la envió al Papa como regalo. Gente muy delicada, ¿sí? Carlos IX murió casi 2 años después de la masacre. Un cronista, o algunos cronistas, dicen que aceleró su muerte con los placeres a los que se entregó inmoderadamente. Como bien sabe usted, Rolón, en aquel tiempo se creía que el amor era nocivo para la salud y que uno se moría de tanto ejercicio venéreo. Hoy se cree lo contrario. No sé. No, la gente se sigue muriendo, pero bueno. Esto fue el 30 de mayo de 1574 y Carlos tenía 24 años de edad. Después de la muerte del rey, Marie Touchet, imagínese, protestante, amiga de Coligny y novia de un rey que se había muerto, tuvo que rajar de la cara.
Esa fue la historia de Marie Touché y la espantosa noche de San Bartolomé. Hemos querido pasar un poco por encima de la impudencia de esa noche. Creo que la contamos. ¿A quién quiere dedicar esto? Bueno, al almirante Coligny. Al almirante Gaspar de Coligny. Este gesto con sus amigos, no es por mí, tómensela todo, me hago cargo. Y no los amigos de Coligny, no, que solidariamente rajados. Sí. A los pobres hugonotes que esa noche en París. Sí, los 1001, ¿no? Sí, lo mismo. Claro, que importa esa discusión. ¿Y por qué no, María? La María Francesa era muy linda y muy espiritual. Así que, en vista de esa última dedicatoria, escucharemos a Juan Trespiana en el tango que lleva por título justamente María. Adelante. Ahí tenemos una narración humorística del historiador Alejandro Dolina de lo que fue la noche de San Bartolomé. Y como pasa con muchos genocidios en la historia, no se sabe a ciencia cierta cuántos muertos hubo, dependiendo de la fuente. Fuentes católicas dicen que 2000 muertos, fuentes protestantes dicen que 10.000. El hecho es que fue un genocidio de los más grandes de la historia. Y precisamente en ese proceso de lucha contra la reforma de Martín Lutero se desarrolló el Concilio de Trento y sus consecuencias para supuestamente corregir los errores que favorecieron la reforma de Martín Lutero. O sea que en vez de criticarse los errores que habían cometido al convertir la fe en un negocio, se volvieron más autoritarios para enfrentar a Lutero y a Calvino, y por eso se implementó una serie de medidas como el Catecismo Romano de 1566, también la uniformización de la liturgia en 1568 y finalmente una serie de imágenes que representan los dogmas de la Iglesia romana. Y el Tribunal de la Inquisición también fue un medio muy importante para tratar de recuperar el catolicismo. Y cuando hablamos de la Inquisición, acá hay una explicación muy interesante que dice: los orígenes del Tribunal del Santo Oficio se remontan al siglo XIII, cuando las autoridades papales combatieron de forma implacable la herencia cátara. Eso lo hablamos en la clase pasada. En el siglo XVI era ya una realidad implantada en todo el mundo católico y cobró todavía más importancia por su lucha contra los protestantes. Fueron los tribunales romano y español los que tuvieron mayor desarrollo, aunque la Inquisición romana nunca alcanzó el nivel de crueldad empleado por la española, que fue un tribunal controlado por la corona y no por la iglesia. Sí que protagonizó algunos casos sonados, como el de Giordano Bruno, que en 1600 fue quemado vivo a causa de su interpretación del universo. No obstante, la intolerancia no fue solo patrimonio católico, siendo compartida a partes iguales por católicos y protestantes. Esos últimos hicieron un uso muy agresivo de los recursos visuales para denunciar las prácticas del Tribunal de la Inquisición, como muestra esta imagen derecha que vemos acá, en donde se puede aprovechar una serie de hechos que nos muestra cómo funcionaba el Tribunal de la Inquisición. Y por eso esos últimos hicieron un uso muy agresivo de los recursos visuales para denunciar las prácticas del Tribunal de Inquisición, como lo muestra la imagen derecha, aunque entre los métodos del Santo Oficio, que cometió muchos otros abusos,
no se encontraban la crucifixión, ni la horca, ni la decapitación. En Alemania circulaban grabados como este destinados a mostrar una supuesta crueldad y el carácter sanguinario del tribunal católico. Miren que acá no se defiende tanto la leyenda de que la Inquisición española fue muy suave, ¿no? Aquí se muestra en este párrafo una crítica que tiene que ver con ese clima de intolerancia tras la reforma de Martín Lutero. Y también en ese marco vale la pena hablar de cómo se daba ese clima general de intolerancia. Conviene situar la hostilidad de la Iglesia romana contra el protestantismo en el contexto general de cruel intolerancia, en una época en la que amar y servir a la propia Iglesia significaba a menudo combatir la de los demás. La acción estrictamente contrarreformadora de la Iglesia Católica giró sobre dos ejes. Por un lado, trató de conquistar por las armas los territorios controlados por los protestantes, y por otro, allí donde la victoria militar se lo permitía, intentó convertir a las masas descarriadas, como toda clase de medios, como misiones, colegios o universidades. Cuando se considera la contrarreforma como la reconquista de regiones perdidas por la Iglesia romana, son necesarias algunas puntualizaciones. En primer lugar, las ambiciones políticas se mezclaron siempre con los propósitos confesionales. Por lo tanto, solo de forma bastante impropia estas guerras se pueden ser calificadas de guerras de religión. Si la Armada Invisible de 1588 hubiese triunfado en sus objetivos, no solo habría restaurado el catolicismo más allá del Canal de la Mancha, sino que también habría sido eliminada la presencia inglesa en aguas del Caribe, lo que habría sido de gran ayuda para las aspiraciones coloniales españolas. Cuando Catalina de Medici organizó con el bando de los Guisa la matanza de la noche de San Bartolomé, no solamente estaba pensando en la ortodoxia religiosa de sus súbditos, sino, tanto como en eso, en el fortalecimiento de la atribulada corona francesa. Si Fernando II de Habsburgo hubiera triunfado en el resto de Alemania, como lo hizo en Bohemia al inicio de la Guerra de los 30 años, no solamente habría barrido a los protestantes del imperio, sino que habría logrado también la cohesión política tan necesaria para mantener la autoridad. Muy interesante este tema que nos conecta con el último tema del día, que es la Guerra de los 30 años, una guerra que empezó en 1618 y terminó en 1648, en donde se mataron entre sí católicos y protestantes, y que solo la paz de Westfalia pudo acabar con ese proceso y ratificar que estas monarquías absolutistas estaban totalmente en crisis. Así que en el último bloque de la clase de hoy vamos a hablar un poco de la guerra de los 30 años, de sus consecuencias y sobre todo mirar hasta dónde llega el fanatismo religioso, porque es increíble que entre creyentes de un mismo Dios se maten de esa manera, y los vemos también en el mundo musulmán con chiitas y sunitas cuando se matan entre sí. Entonces, solo por no compartir la forma de creer en ese Dios, se dieron fenómenos como la matanza de San Bartolomé y también como la famosísima Guerra de los 30 años, una guerra que llevó esta rivalidad de católicos y protestantes a su máxima manifestación. Y la idea es mostrar cómo con estas monarquías absolutistas se cae también un poco ese fanatismo por la religión, sin abolirse del todo,
y vemos que la religión sigue siendo muy influyente en guerras, sobre todo en guerras civiles como las que tuvimos en Colombia en el siglo XIX. Entonces es muy importante conocer este tema para comprender diferentes dinámicas y lo más importante para prevenir a futuro lo que podría ser un nuevo genocidio por religión, porque de cierta manera los problemas en el Medio Oriente son problemas territoriales y también religiosos. Entonces, por eso quiero que en el último bloque nos dediquemos de lleno a comprender las causas, los hechos y las consecuencias de la famosísima guerra de los 30 años, una guerra que mostró que este fanatismo no tiene el más mínimo límite.